¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya 18 de junio del año 2025. Tenemos un programa interesante el día de hoy. Por ahí hemos estado hablando en redes sociales, bueno, específicamente del podcast, sobre todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, hablando sobre principalmente pues todas las consecuencias geopolíticas que se vienen con este escenario complejo que se tiene en esta zona del mundo, principalmente en las bolsas. Vamos a hablar un poco hoy sobre cómo es que pues el petróleo, la inflación y las divisas en América Latina están teniendo sus efectos por este conflicto en Medio Oriente. También tendremos, bueno, la cápsula Mundo Cripto, que también viene ligado a todo lo que pasa en Medio Oriente y cómo es que está afectando este escenario. Y también hablaremos sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el día de hoy, miércoles, eh, anuncia que no se moverán las tasas de interés a pesar de la presión de Donald Trump, pero que sí se prevén dos recortes antes del fin de año del 2025, o sea, de aquí a diciembre, en estos, pues que son dos trimestres, habrá estos recortes, habrá que esperar en qué momento se dan, pero también habrá que esperar, porque eso es muy interesante, respecto a la inflación, que no se vaya a disparar por la guerra que se está desatando en Medio Oriente. Si la escalada aumenta, pues obviamente eso también podría traer efectos inflacionarios. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de la sostenibilidad y la sustentabilidad en el mundo de los negocios. En la sociedad actual, los desafíos ambientales y sociales ocupan un lugar central en la agenda global. Los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad se han vuelto imprescindibles, especialmente en el mundo de los negocios, porque en gran medida es a las empresas a quienes se les adjudica gran parte de la responsabilidad por el deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales. Y aunque ambos términos suelen usarse como sinónimos, existe una diferencia sutil entre ellos. La sostenibilidad hace referencia al uso equilibrado y racional de los recursos naturales, de manera que las actividades económicas puedan desarrollarse sin agotar los ecosistemas ni deteriorar el entorno. Este enfoque se centra en cómo las empresas pueden operar dentro de los límites del planeta, reduciendo su huella ambiental, utilizando energías limpias, optimizando el uso del agua, promoviendo la economía circular y fomentando una cultura organizacional comprometida con el bienestar colectivo. Por otro lado, la sustentabilidad implica la capacidad de mantener en el tiempo un modelo económico, social y ambiental sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Es decir, se trata de garantizar que las necesidades del presente sean satisfechas sin poner en riesgo las oportunidades de las generaciones venideras. Una empresa sustentable es aquella que no solo genera beneficios económicos, sino que lo hace en forma ética, con responsabilidad social y con visión a largo plazo. En el mundo empresarial, las empresas que integran políticas sostenibles y sustentables en su operación obtienen ventajas competitivas como fortalecer su reputación, acceder a nuevos mercados, disminuir riesgos financieros y lograr una mayor fidelización de sus clientes. Por ejemplo, la empresa La Costeña ha mejorado la eficiencia energética en sus procesos industriales, promoviendo el reciclaje de residuos y reduciendo el consumo de agua. En el ámbito social, impulsa programas de salud, educación y empleo para comunidades vulnerables, demostrando que es una empresa alimenticia que puede ser socialmente responsable. También existen certificaciones internacionales como la ISO 14001 o ESG, que han cobrado relevancia para elaborar y evaluar el compromiso ambiental y social de las organizaciones. Es por ello que los líderes empresariales ya no pueden pensar únicamente en la rentabilidad económica, también deben asumir un rol activo en la construcción de un futuro más equitativo y resiliente. La sostenibilidad y la sustentabilidad son principios rectores de la nueva economía.
Entender sus diferencias y aplicarlas en forma complementaria representan una oportunidad para transformar la manera en que se hacen los negocios y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, ético y duradero. Y continuamos en el encuentro de negocios. Pues bueno, pues, escenario Medio Oriente que está sumamente complicado pues tanto para la economía global, como lo mencionamos aquí, cualquier situación a nivel global le afecta a todo el mundo. Después de la pandemia, si usted recuerda aquí en Encuentro de Negocios hablábamos que la economía estaba muy sensible, pues llegó la guerra en Ucrania con Rusia y eso provocó también un periodo inflacionario que incluso todavía se nos ven los efectos al día de hoy, pero pues bueno, después de que el escenario global se ha puesto algo complicado y que incluso esta guerra que desató Israel, porque eso hay que mencionar, Israel desató esta guerra en Medio Oriente, atacando a Irán y a su programa nuclear, queriéndolo pues desactivar, que al finalmente no logró desactivar sus programa nuclear y con todo lo contrario, provocó la reacción que hemos visto en todos los medios de Irán, que incluso hemos visto cómo la República Islámica de Irán ha roto pues, este domo de hierro que le denominan a este sistema de defensa israelí, pues que se consideraba pues impenetrable, o sea que no podía o no existía ningún sistema de misiles que pudiera impactar a territorio israelí y pues en una semana hemos visto que eso es totalmente una mentira, pues al parecer mucha propaganda del gobierno israelí y eso ha sido un asedio constante de bombardeos por parte de misiles y precios con tecnología que muy probablemente sea proporcionada por los rusos y los chinos a Irán para poder seguir bombardeando Israel día y noche, que ha sido este asedio contra el Estado de Israel. Que esto podría traer, y que ya lo hemos visto en los medios de comunicación, un efecto muy complicado y al borde de una guerra nuclear. Eso es muy real, no es algo menor, podría suceder. ¿Y por qué podría suceder? Bueno, Israel tiene pues una bomba atómica, o sea, tiene ojivas nucleares. Se habla oficialmente de cerca de 100 armas nucleares que puede utilizarlas contra Irán y que no es descartable que suceda. Aquí es donde las potencias están pues buscando apaciguar a Israel de que no utilice su armamento nuclear, que si llega a suceder, pues prácticamente estaríamos hablando de un conflicto más allá de lo regional, pues es lo global, porque muchas de las potencias intervendrían en este escenario de una guerra nuclear, que no se hablaba de un escenario así, pues desde la Guerra Fría, o sea, desde los 80s. Entonces han vuelto a nacer este miedo por una guerra nuclear que si la llega a desatar será también Israel quien pueda hacerlo. Este escenario más complicado de lo que ya es. Y bueno, el petróleo, la inflación y las monedas en América Latina pues han tenido un cierto comportamiento en nuestra región que no es ajena a todo lo que está sucediendo. La escalada entre Israel e Irán, que ya más de pues casi una semana encendió las alarmas el jueves pasado, jueves por la noche aquí en el tiempo centro del México. Si bien la reacción ha sido contenida, el temor persiste a que haya repercusiones sobre los precios del petróleo, que de inmediato sí se han disparado. Los precios del petróleo se han disparado en los últimos días porque no ha habido una señal de que esto vaya a ceder. Entonces, por eso también los precios del petróleo han ido en aumento poco a poco. Las expectativas inflacionarias, la política monetaria de las principales economías está en un hilo, que es lo que mencionábamos y que vamos a mencionar más adelante sobre las tasas de interés, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, que se ha mantenido la tasa por ahora, no la va a bajar, porque pues el escenario que se ve es complejo. O sea, si el precio del petróleo sube más allá de lo que se tiene estimado por la guerra, eso podría aumentar la inflación. También, pues bueno, pues Irán es un país productor de petróleo y también ha amenazado con cerrar este estrecho de Hormuz, que es el
pues el corredor de petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia el mundo con millones de barriles diarios que cruzan por ese estrecho que está frente a su costa en el Golfo Pérsico, y que eso también podría aumentar los precios del petróleo, incluso podría llevar a una crisis energética que podría ser, pues al corto plazo, podría ser muy peligrosa para la economía global. Las exportaciones iraníes no fueron un blanco principal. El riesgo para el suministro global es evidente porque Irán produce, tan solo Irán, produce 3.3 millones de barriles diarios y exporta alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. O sea, no es, no es poco. Es lo que hablamos también del estrecho de Hormuz, que se encuentra en el Golfo Pérsico, que Irán podría tener un control en el cierre de este pequeño espacio en el que salen todo el corredor de buques petroleros hacia el mundo y que agarran caminos principalmente a Europa y Asia, pues puede provocar un desequilibrio en los precios muy fuerte en las economías, y es este, pues esta parte del mundo es donde transita un tercio del petróleo marítimo mundial y eleva la prima de riesgo del mercado energético global, y es algo que le preocupa pues a todos, principalmente a los países que dependen de la importación de petróleo. El repunte de petróleo ha generado una reacción inmediata en los mercados financieros, con un incremento de las posiciones especulativas largas en el Brent y el West Texas a niveles no vistos desde el inicio del año, aunque los precios se estabilizaron en torno a los $75 por barril. El mercado anticipa cualquier señal de pues agravamiento en el estrecho de Hormuz, que es donde todo el mundo tiene ese pues sí, eh, ese estrecho de Hormuz que tiene esa atención del mundo, podría catapultar los precios del Brent, por ejemplo, del Mar del Norte, hasta $120 por barril si llegara a darse el cierre de esta, eh, pues sí, de este estrecho de Hormuz, y que podría elevar los precios, que es el mayor riesgo en cuestión energética, que eso podría elevar los precios generalizados del petróleo. Esto podría ser en este corto plazo, pero pues también un escenario diferente, como pues sí, como tal, un escenario en el que se agraven las tensiones en Medio Oriente, pues provoca obviamente que esto pueda ser complicado por toda la región. En el caso de Brasil, pues bueno, las tasas se han mantenido con niveles más restrictivos del mundo emergente, aunque no se descartan nuevos aumentos. El Banco Central ha enfatizado que las decisiones dependerán del comportamiento de la inflación, que va ligado al aumento del precio del petróleo, y que aún se sitúa por encima del objetivo. México, en contraste, pues bueno, ha iniciado un ciclo de recortes, aunque se ha pedido moderación ante señales de rebrote inflacionario. En el caso de Colombia, el Banco Central ha aumentado la tasa, ha mantenido la tasa más bien a 9.5%, pese a la caída significativa de la inflación y en medio de crecientes preocupaciones fiscales, que bueno, cada país tiene sus propios pues particularidades económicas que los llevan, por obvias razones, a tener un escenario que pueda ser diferente en cada lugar, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, el Banco Central mantiene su tasa igual al 5%, luego de una fuerte reducción desde 2023, pero anticipa recortes adicionales solo si se consolida el control inflacionario, que eso se ve complejo. El escenario en Medio Oriente se ve complejo y por ende el entorno inflacionario se ve igual, a menos de que algo extraordinario suceda, que Estados Unidos intervenga junto con China y Rusia para evitar que se extienda más el conflicto. Pues bien, vamos con la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios.
Esta semana vamos a explorar la verdad notable resistencia de Bitcoin frente a pues todas estas tensiones globales y datos económicos que andan medio revueltos. Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado, el creciente interés institucional, incluyendo unas movidas interesantes en el sector energético y fíjate, hasta por parte de Trump Media. Y también analizaremos si la desglobalización es, digamos, un freno o quizá un impulso para Bitcoin. Exacto. Y hay bastante de qué hablar, ¿eh? Vamos a desmenuzar los datos de derivados que nos dan pistas sobre la confianza de los inversionistas, pero también los desafíos que siguen ahí, como los costos de energía, las políticas de tasas de interés, y cómo las grandes tecnologías y hasta figuras políticas están interactuando con el ecosistema cripto, especialmente con sus necesidades energéticas. Perfecto. Empecemos entonces por el mercado. Bitcoin recuperó los $108,000 después de haber tocado un soporte como de 104,000 el fin de semana. Y esto, bueno, a pesar de conflictos en Medio Oriente y pues menos expectativas de que bajen las tasas en Estados Unidos. ¿Qué nos dicen las métricas? ¿Hay confianza real ahí? Futuros de Bitcoin, que básicamente mide cuánto cuesta apostar a largo plazo, está en un 5%. Eso es un nivel base para mercados neutrales. O sea, no hay euforia desmedida, pero tampoco pánico, ¿sabes? Incluso después de haber visto precios rondando los $101,000 el 5 de junio. Y otro dato, la desviación delta de las opciones cayó a un nivel neutral del 1%. Esto es interesante porque indica que hay menos demanda de protección contra caídas fuertes. Si a eso le sumas que los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos vieron entradas netas de más de $300 millones el viernes pasado y que MicroStrategy anunció que quiere comprar más, pues dibuja un cuadro de relativa calma con cierto optimismo de fondo. Entendido. O sea, bajo la superficie los indicadores técnicos no están, digamos, sonando las alarmas. Pero mencionaste nubarrones. ¿Cuáles son esos principales obstáculos que se ven? Sí, claro. Hay varios frentes. Uno, y es importante, es el energético. Philip Gisels de BNP Paribas Fortis, por ejemplo, advierte del riesgo de que las tensiones geopolíticas disparen los precios de la energía. Y eso pues impactaría directamente la minería de Bitcoin, ¿no? Otro factor clave es la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Fed. La probabilidad de que sigan altas, digamos 4% o más, para noviembre, ha subido al 63% según la herramienta FedWatch de CME. Tasas altas pues suelen frenar activos de riesgo como Bitcoin. Y, bueno, no hay que olvidar la persistente duda sobre posibles guerras comerciales, algo que Eddie Ardeni sugiere que podría seguir en la mesa. Tiene todo el sentido. Ahora, cambiando un poco de tema, hacia la adopción. Hay un patrón curioso que resaltan varios informes. Vemos a las gigantes tecnológicas asegurando fuentes masivas de energía nuclear, pero, ojo, no para cripto, sino para sus centros de datos de inteligencia artificial. Amazon firmó un acuerdo enorme con Talent Energy, Microsoft con Constellation Energy, hasta reabriendo parte de 3 Mile Island, y Meta también con Constellation. ¿Cómo se conecta esto con Bitcoin? Pues la conexión es la escala de la demanda energética. Es brutal. Estos acuerdos por gigawatts de energía nuclear, solo para allá, nos dan una idea de la infraestructura monumental que se necesita. Y aunque no sea directamente para Bitcoin, pone en perspectiva las necesidades energéticas de la minería cripto. Y aquí es donde, fíjate, entra el discurso de figuras como Donald Trump. Según se reporta, él ha abogado por más energía nuclear no solo para la IA, sino, y esto es clave, explícitamente también para la minería de criptomonedas. Se empieza a ver como una convergencia en la conversación sobre energía para estas dos tecnologías. Vaya. Y hablando de Trump, su empresa, Trump Media, TMTG, acaba de recibir luz verde de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de allá de Estados Unidos. Recibió luz verde para un movimiento interesante: registrar una posible venta de acciones relacionada con una tesorería de Bitcoin valorada en unos $2.300 millones. Usaron un formulario S3, que es un trámite para este tipo de ofertas. Así es. Según los informes, TMTG, con su CEO, Devin Nunes, planea mantener Bitcoin como un activo clave para lo que llaman libertad financiera. Y además, tienen planes bastante agresivos de expansión en redes sociales, streaming, tecnología financiera. Aparte de la tesorería, también solicitaron lanzar un ETF de Bitcoin al contado. Es un movimiento audaz, sin duda. Aunque hay que notar que según los reportes,
La acción de TMTG cayó un poquito después de que se aprobara este registro en la SEC. Qué interesante cómo se cruzan la política, la tecnología y las criptomonedas, ¿no? Cambiemos ahora a una perspectiva más macro, la desglobalización. A ver, veníamos de décadas donde todo parecía integrarse más, bajando costos, pero la pandemia, las tensiones actuales, están como revirtiendo eso. ¿Este nuevo escenario de más proteccionismo, más fragmentación, ayuda o perjudica a Bitcoin? Esa es la gran pregunta. Y la verdad, hay argumentos para ambos lados. Por un lado, uno podría pensar que si el comercio se encierra en bloques regionales y aumentan las barreras, pues una moneda global y sin fronteras como Bitcoin pierde un poco de sentido, ¿no? Si todo se mueve en circuitos más cerrados, ¿para qué necesitas una red tan abierta? Suena lógico, pero me imagino que hay un pero. Claro que lo hay. El pero es que justamente esas fricciones, esa lentitud, la burocracia, incluso la posible censura en sistemas tradicionales fragmentados, podrían crear una necesidad mayor de alternativas como Bitcoin. Alternativas eficientes, resistentes a la censura y, crucialmente, sin fronteras. Podría convertirse, digamos, en la tubería para mover valor justo cuando las tuberías normales se atascan o se vuelven políticamente complicadas. Aunque, siendo realistas, quizás las grandes corporaciones prefieran seguir con lo conocido, ¿no? Con los sistemas bancarios tradicionales, a pesar de sus fallos. Y bueno, la volatilidad de Bitcoin sigue siendo un tema. Totalmente. Esa es la contraparte. La desglobalización no es que elimine el comercio, lo reconfigura. Y Bitcoin quizás no se convierta en la moneda global que algunos soñaban en la era de máxima globalización. Pero ojo, podría fortalecerse en nichos muy específicos y, la verdad, cruciales en este nuevo mundo. Por ejemplo, para saltarse controles de capital en ciertos países, para dar acceso financiero a poblaciones no bancarizadas, o incluso como una reserva de valor contra la inflación local en economías más inestables. Su utilidad podría volverse más específica, pero no por eso menos importante, ¿eh? Muy bien. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos platicado, Bitcoin está mostrando una resiliencia bastante notable en el mercado, a pesar de los vientos en contra. Estamos viendo movimientos institucionales significativos, como los de TMTG, y una conexión cada vez más clara con la enorme demanda energética de la IA. Y el debate sobre la desglobalización pues sugiere que podría redefinir el papel de Bitcoin, creando tanto desafíos como nuevas oportunidades. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? En este entorno global que se está reajustando, con los sistemas financieros tradicionales bajo cierta tensión y la digitalización avanzando a todo vapor, ¿qué nuevos usos concretos, qué necesidades no cubiertas podrían surgir para Bitcoin? Usos que vayan más allá de la especulación y que quizás ni siquiera estamos viendo venir claramente todavía. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios, este anuncio que se dio hoy, bueno, hablando de lo que mencionábamos en el bloque anterior, sobre el conflicto en Medio Oriente. La Reserva Federal vuelve a mantener las tasas, pero se prevén 2 recortes antes de fin de año. Sé que Donald Trump ha estado presionando para que la Reserva Federal baje la tasa de interés, pero el Banco Central está siendo sumamente cauteloso. Los funcionarios también revisaron las bajas de sus estimaciones de crecimiento económico para este año, al tiempo que elevaron sus previsiones de desempleo e inflación. Los responsables de la Reserva Federal mantuvieron sin cambios las tasas de interés y siguieron bajando 2 recortes de tasas en 2025, afirmando que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo elevadas, pero habían disminuido. Acorde a esta nota de la agencia Bloomberg, el Comité Federal de Mercado Abierto votó unánimemente este miércoles a favor de mantener la tasa de referencia de los fondos federales de entre el 4.25 y el 4.5%, como ha hecho cada una de sus reuniones durante este año. Los funcionarios también revisaron a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para este año, que esto va ligado a los aranceles que también tiene Estados Unidos al borde de una recesión, y el tiempo que elevaron sus previsiones de desempleo e inflación, aunque la expectativa media de 2 cortes de tasa en 2025 no ha cambiado. Varios funcionarios rebajaron
sus previsiones y 7 funcionarios no prevén recortes de tasa durante este año, frente a 4 en marzo que decían que sí. Otros no apuntaron un recorte en este año y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha disminuido, pero sigue siendo elevada, aunque esto depende también pues del escenario global del cual estamos todos expectantes, que estamos inmersos, que estamos pendientes de este escenario complicado que se tiene en Medio Oriente, que al final, como lo decimos, va ligado a lo que pueda suceder en cuestión del petróleo, que si se elevan las tensiones en Medio Oriente porque Estados Unidos intervenga, esto puede llevar a que se cierre el estrecho de Hormuz, que esa es una de las preocupaciones más grandes. Será el estrecho de Hormuz, el ataque a bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente por parte de Irán, el que pueda existir también, pues este bloqueo, más que nada volvemos a lo mismo, el bloqueo en el estrecho de Hormuz que lleve a que los buques petroleros no puedan salir del Golfo Pérsico y que alimentan parte de su carga a Europa o van hacia el sur de Asia, hacia China, por ejemplo, o países del sur de Asia. Y esto pues es preocupante, es un tercio de lo que el mundo consume de petróleo circula por el estrecho de Hormuz, o sea, salen del Golfo Pérsico. El que se cierre este estrecho de Hormuz provocaría un escenario sumamente pues complicado, un escenario serio que llevaría a un escenario inflacionario similar a lo que vivimos durante los primeros meses de la guerra entre Rusia y Ucrania, más o menos, de la inflación estaba teniendo topes muy altos, donde llegó hasta 2 dígitos, donde eso llevó a la subida de las tasas de interés, pero aquí el dilema que tienen los bancos centrales es que ya no pueden seguir pagando tanto, porque pues la deuda es muy alta, o sea, la gente que compra bonos del gobierno pues tiene un beneficio muy grande, y los gobiernos tienen que pagar esa tasa de interés, entonces se vuelve ya insostenible, por eso la insistencia de la baja de tasas, por eso en el caso de Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, ha insistido en la Reserva Federal que baje la tasa de interés porque ya es una carga muy grande, pero pues si la inflación se eleva no hay otra fórmula, los libros de economía no dictan otra fórmula para bajar la inflación más que a través de la subida de las tasas de interés, o bueno, en el caso con la conexión con lo geopolítico, pues que estas situaciones que como siempre lo hemos mencionado afectan al entorno global, pues se diluyan y esto permita que no existan escenarios complicados para la economía global. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe. Nos puede seguir también en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música y streaming. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Rodrigo Ortiz, que no puede estar con nosotros, pero sigue aquí con nosotros en el programa, que siempre con su análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Lo tendremos por aquí con nosotros de vuelta la próxima semana. Yo soy Iván Ramírez, nos escuchamos en la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.